Hola amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales. En este vídeo vamos a ver qué son las fuentes de alimentación capacitivas y vamos a aprovechar la ocasión para arreglar un foco de LED precisamente alimentado por una fuente capacitiva. También veremos de una forma más rápida los distintos tipos de fuentes para compararlas con lo que es la fuente capacitiva, que es una fuente de alimentación que aprovecha la resistencia interna del condensador o capacitor, que es la que provoca la caída de tensión. A continuación vamos a ver algunos esquemas de los distintos tipos de fuentes de alimentación. Aquí vemos el más usual, que es el de un transformador subprimario, secundario, pues podemos alimentar a 220, 110, cualquier tensión y cualquier tensión de salida. La primera etapa, que es la transformación. Después viene la rectificación, los puentes de diodos, para pasar de alterna a continua. A continuación filtramos con un capacitor o condensador para que la corriente continua sea más pura, o sea, para eliminar el rizado. Y aquí tenemos la etapa de regulación, o sea, regulador, que esta etapa es opcional. O sea, estas tres son las etapas que más se suelen ver en una fuente de alimentación por transformador. A continuación, aquí tenemos, diríamos, una fuente resistiva muy sencilla, pues es colocarle una resistencia delante a un diodo LED, o sea, a 230 voltios, pues esta resistencia provocaría una caída de tensión, dejando aquí solamente 2 o 3 voltios, que es la tensión a la que funciona el LED. Aquí vemos otro esquema donde ya sí podemos decir que es una fuente capacitiva, puesto que lleva aquí un condensador o capacitor y se utiliza lógicamente para provocar una caída de tensión, aunque tiene una ventaja con respecto a la resistencia, pues no se calienta y no tiene ningún consumo de potencia. Aquí igualmente se le puede añadir una resistencia para que provoque también una pequeña caída de tensión si el circuito lo requiere. Aquí tenemos pues una fuente capacitiva, un capacitor, un diodo LED y un diodo que va a contracorriente para evitar que se pueda dañar en el ciclo, o sea, en el semiciclo contrario. Aquí tenemos un semiciclo y aquí tenemos otro semiciclo. Entonces, aquí a continuación vemos otro esquema, pues prácticamente muy parecido al anterior, donde lleva unas líneas y una resistencia que siempre es bueno colocarla para que se descargue el capacitor una vez que se para o deja de funcionar el aparato. Aquí lleva el diodo LED y aquí lleva también pues una resistencia que también protege, puesto que también provoca una pequeña caída de tensión. Aquí tenemos un circuito capacitivo también, lleva una resistencia
de descarga el capacitor, que sería 330 nanofaradios, 400 voltios, y aquí colocamos pues un puente de diodos o puente rectificador para convertir una corriente, o sea, la corriente alterna, en corriente continua. Y aquí aprovechamos los dos ciclos. Aquí lleva igualmente la resistencia, aunque según el circuito no es necesario llevarla. Aquí tenemos el condensador o capacitor de filtrado, que debe ser de 400 voltios o por lo menos de una tensión mayor que la tensión pico de la red, que en este caso 230 por 1,41 nos da sobre unos 320 y tantos voltios. Entonces aquí están los diodos LED que van en serie, y el problema que tiene este circuito, aparte de que no debemos tocarlo puesto que nos puede dar una descarga, es que si se corta la alimentación, o sea, vamos a imaginar que se corta un diodo LED, pues se corta el consumo y aquí llega toda la tensión. Es por lo que el capacitor debe ser de una tensión superior. Aquí tenemos un transformador, bobinado primario, bobinado secundario, entrada de red, bien 110, 220 o cualquier otra tensión de red, y bobinario secundario, que suele tener gran variedad de tensiones y al cual le colocamos el puente de diodos o puente rectificador y capacitor para filtrado una vez que se ha convertido en corriente continua. Y en todo caso, si se quiere un filtrado mejor, pues se le coloca el regulador. Aquí vemos una fuente de alimentación conmutada, aunque no hemos visto el esquema en papel. Estas fuentes son bastante más complejas y lo que hacen es convertir la corriente alterna de entrada en continua. Después unos circuitos osciladores crearán una tensión a alta frecuencia que pasa por el transformador. Entonces la tensión a alta frecuencia necesita transformadores bastante más pequeños. Esto es una fuente de alimentación conmutada. Posteriormente, a la salida del transformador, igualmente se rectifica y se filtra la tensión. Estas son ahora las más usuales, las fuentes de alimentación conmutadas. Vemos a continuación, aunque para aparatos de pequeña, o sea, de poca potencia, la que hemos visto anteriormente en el esquema para un diodo LED, aquí igualmente, pero sí que se utiliza. Por ejemplo, esta es una fuente resistiva, tiene una resistencia. Este es un interruptor crepuscular que funciona a 220, y esta resistencia es la que provoca la caída de tensión para que funcione el circuito. Igualmente, aquí un reloj o cronómetro y lleva una resistencia que es la que provoca la caída de tensión. Pero vemos que tanto en este aparato como este, el consumo es muy pequeño, de algunos miliamperios. Para circuitos de mayor consumo, pues no suele utilizarse lo que son las resistencias
para la caída de tensión. Y ahora a continuación vemos los circuitos capacitivos. Uno también que hemos visto en los esquemas para un diodo LED. Vemos aquí uno de una cafetera eléctrica donde lleva dos capacitores, o sea, lleva la tensión de red y lleva dos capacitores, por lo que parece ser que hay una doble fuente de alimentación capacitiva, porque son dispositivos que pueden trabajar indistintamente. Este es mayor y este es menor. Cuanto menor es la capacidad de un condensador o capacitor, pues mayor es la resistencia. Cuanto mayor es el condensador, menor la resistencia. Y aquí vemos uno con diodos LED, puesto que es donde más podemos ver fuentes capacitivas, o sea, las lámparas de LED pues funcionan con fuentes capacitivas, con capacitores y puentes rectificadores lógicamente más pequeños y sus capacitores, y pueden llevar filas de incluso 100 diodos LED de pequeña potencia. Entonces se elige el capacitor según la potencia que se vaya a consumir. Aquí vemos una placa con un diodo LED, un capacitor y una resistencia. Ahí vemos cómo funciona. Y a continuación vamos a conectar el circuito que tiene mayor número de diodos LED Este es su esquema. Conectamos y vemos que estos diodos LED, aunque son iguales que el que hemos visto anteriormente, pero la tensión que llega a cada uno es un poquito mayor y por eso se encienden un poco más fuerte. Aquí tenemos un foco LED que me trajo un familiar para que lo mirara a ver si podía arreglarlo y vean la sorpresa que me llevé. Pues vemos que aquí hay un condensador o capacitor totalmente reventado. Aquí está, totalmente reventado. Además, varios cables sueltos. Vamos a intentar de arreglarlo. Lo primero que hice fue hacer el circuito. Entonces, aquí vemos la fuente capacitiva, lleva un capacitor de 470 nanofaradios, 630 voltios, una resistencia de descarga de 390K, luego un puente rectificador, una resistencia, aunque se ha recalentado y no se ve, pero he probado con una de 100 ohmios y va bien, con un diodo LED para ver que el dispositivo está en funcionamiento. Aquí lleva el condensador o capacitor de filtrado
Y aquí lleva una batería de 3 voltios que es la que alimenta el circuito, puesto que este foco LED se puede desconectar de la red y usarlo sin estar conectado a la red. Entonces, después de hacer el esquema, bueno, voy a comentar también que tiene aquí una resistencia de 39 ohmios y una de 12 ohmios para bajar un poquito la tensión, y aquí tiene un conmutador. Con el conmutador podemos elegir que, la corriente que viene directamente a través de la resistencia de 39 ohmios o la corriente que vendría a través de la de 39 ohmios más la de 12 ohmios, para que la luz de los LED sea un poco más tenue. Una vez realizado el circuito, pues llegué a la conclusión que lógicamente el capacitor había reventado, puesto que aquí había llegado la tensión de red. Y este capacitor viene a 50 voltios. Entonces debería de ser de 400 voltios. Aquí, aunque esté desconectado, puesto que el condensador tiene un punto central y esté desconectado, pero no se queda sin carga, puesto que la carga es la batería. Entonces, mientras esté la batería conectada, es como si tuviera una carga. Entonces, al ver que se soltó el cable de la batería y además estaba el conmutador a cero, pues lógicamente el circuito aquí estaba abierto. Aquí llegó la tensión de pico de la red y el condensador. Por ello fue que reventó. Entonces vamos a cambiarle el condensador o capacitor y además la resistencia, que se ha recalentado un poco también, la resistencia del diodo LED de señalización. Después de conseguir el montaje para la reparación del foco, como veis en la siguiente imagen, tras la prueba y puesta en funcionamiento, pude comprobar que el foco no funcionaba de ninguna forma. La batería, que según su volumen parece de 3 voltios, pero quizás sea de 12 voltios, puesto que lo pude deducir al desconectar la placa de LED de los focos, puesto que dejaron de funcionar. Parece que se quemaron los LED interiormente. Los conecté con una fuente de alimentación y no llegaron a funcionar. Igualmente, el capacitor parece que se infló un poco por la parte superior. O sea que algún problema había que impedía que el foco pudiera funcionar. Entonces, para no terminar un vídeo, puesto que lógicamente terminar el vídeo donde hablamos de la reparación del foco y no poder repararlo, pues a mí particularmente me sabía mal. Entonces decidí lo siguiente, pues hacer un cambio en la instalación interior y colocar posteriormente varios diodos LED de 3,5 milímetros en el reflector del foco LED. La operación que llevé a cabo fue la siguiente.
guiándome en un esquema que vimos anteriormente, donde además lo vimos en funcionamiento en una placa que eran 8 diodos LED rojos, pues guiándonos de ese esquema y fijándonos que eran 8 diodos LED, mi intención era poner 10 diodos LED blancos. 10 diodos LED blancos. Con lo que la diferencia iba a ser pequeña. Entonces, para empezar, lo que hice fue cambiar el capacitor. El capacitor o condensador aquí en este esquema es de 330 nanofaradios. Vamos a ver el otro esquema, el esquema del foco de LED, donde aquí pone 470 nanofaradios, pero realmente era 1,5 microfaradios. Fue un problema a la hora de numerar el condensador o capacitor. Era de 1,5 microfaradios. 1,5 microfaradios. Entonces lo cambié por uno de 330 nanofaradios. La resistencia la dejé igual, todo lo dejé igual. Aquí no le añadí resistencia de 1000, puesto que aquí, aunque tiene dos más pequeñas y el número de diodos eran 2 diodos más, pues quizás la resistencia de 1000 no fuera necesario. Pues eliminé la batería y le puse su capacitor 10 microfaradios, 400 voltios, a las dos resistencias, o sea, las dos resistencias las dejé en serie. Le conecté los 10 diodos LED, pero además, para seguridad, aparte de las resistencias de 39 ohmios y 12 ohmios, pues le conecté una resistencia variable de 1000 ohmios en serie también, con los 10 diodos LED. La puse en funcionamiento y el funcionamiento fue excelente. Con lo cual retiré la resistencia de 12 ohmios y coloqué una de 1000. En vista de que 12 ohmios es un valor muy pequeño, coloqué la resistencia de 1000. Entonces lleva el circuito 330 microfaradios, el capacitor, la resistencia de descarga es la misma, el LED y esto es igual, el puente esto de igual, la batería está desconectada, o sea, quitada, el capacitor 10 microfaradios, 400 voltios, resistencia de 39 más una resistencia de 1000 en serie y en serie los 10 diodos LED. Y el circuito funciona perfectamente. Con ello vamos a tener una idea, espero, de lo que son los circuitos de alimentación capacitivos. Vamos a conectar el foco para que veáis su funcionamiento. Ahí está. Se podían colocar todos los huecos con diodos LED de 3,5 milímetros, pero
habría que cambiar el capacitor, calcular también, y además el trabajo que requiere, que quizás no sea tan importante, sino la importancia es que tengáis por lo menos un poco claro, o tengáis una idea un poco más clara de lo que son las fuentes de alimentación capacitivas. Gracias, como siempre, por vuestra atención.